Un segundo golpe de sable alcanzó a Andrés Bobola en un pie. Tras este golpe, el santo cayó al suelo. A continuación, uno de los verdugos le sacó el ojo derecho con un cuchillo. El martirio de San Andrés Bobola y la confesión hecha durante el mismo. Mi fe es verdadera y conduce a la salvación. Apuntan a la Iglesia una y verdadera. Martirio de San Andrés Bobola, 16 de mayo de 1657. Los cosacos que capturaron al jesuita Andrés Bobola el 16 de mayo de 1657, cerca de Janov-Poletsky, en la actual Bielorrusia, le exigieron que abandonara su fe y se convirtiera a la ortodoxia. Cuando la persuasión y las amenazas fracasaron, lo despojaron de sus ropas, lo ataron a una valla y lo azotaron con látigos. Después de desatarlo, continuaron golpeándolo en la cara hasta arrancarle varios dientes. Después le ataron las manos, lo colocaron entre dos caballos y partieron hacia Janov, a 4 kilómetros de distancia, donde estaba estacionada su unidad. Cuando las fuerzas de Bobola flaquearon durante la marcha, le acometieron con látigos y lanzas. Después de tanto apremio, le quedaron 2 heridas profundas en el cuerpo, así como un corte, probablemente de sable, en el hombro izquierdo. En Janov, los ancianos cosacos le recibieron con burlas y gritos. Este polaco, sacerdote de la fe romana, se aleja de nuestra fe y se convierte a su fe polaca. Andrzej Bobola no se asustó ante el horror al que se enfrentaba, y cuando el jefe de los cosacos le preguntó si era sacerdote, respondió que era sacerdote católico, que había nacido en esa fe y quería morir en ella. También confesó con valentía: mi fe es verdadera y conduce a la salvación, pero vosotros tenéis que convertiros y hacer penitencia, porque no os salvaréis en vuestros errores. Esta confesión enfureció al comandante cosaco, que muy probablemente era hijo de un clérigo ortodoxo. El cosaco desenvainó su sable y apuntó un golpe a la cabeza de Bobola, pero este, como resultado de un reflejo defensivo natural, esquivó y se cubrió con la mano, de modo que frustró el corte mortal. No obstante, resultó herido en 3 dedos de la mano derecha. Esta herida fue identificada más tarde como una pantorrilla. Un segundo golpe le alcanzó en el pie cortando una vena y dañando el hueso. Tras este golpe, Andrzej Bobola cayó al suelo. Uno de los verdugos le sacó el ojo derecho con un cuchillo. El sangriento espectáculo preparado por los cosacos atrajo a una gran multitud de curiosos plebeyos. De hecho, todo el incidente fue observado por espectadores ordinarios desde el principio. Por los relatos de estos testigos conocemos con bastante precisión el curso del martirio de Andrzej Bobola. Es difícil establecer con precisión el orden exacto en que se infligieron las torturas, ya que los testimonios de los testigos difieren en este aspecto. Sin embargo, todas tuvieron lugar. Las lesiones dejaron huellas en el cuerpo del mártir. Como el cuerpo de Andrzej Bobola no se había descompuesto después de la muerte, durante la inspección se pudieron confirmar todas las heridas de los tormentos. Como los cosacos tenían mucho interés en persuadir al conocido misionero para que se apartara del catolicismo, decidieron obligarle a convertirse a la ortodoxia con crueles tormentos. En la plaza del mercado de Janov había un cobertizo utilizado como matadero. Bobola fue arrastrado hasta allí, arrastrado por la pierna izquierda y arrojado sobre la mesa de un carnicero. El cobertizo tenía muchas ventanas y grietas a través de las cuales jóvenes y niños curiosos observaban la tortura. Los 4 cosacos procedieron a maltratar al jesuita mutilado. Primero, empaparon ramas jóvenes de un roble y las envolvieron alrededor de la cabeza de la víctima. Luego, tiraron de sus extremos para que presionaran la carne, hasta el hueso. Sin embargo, se aseguraban de que el cráneo no se rompiera y de que el tormento no terminara demasiado pronto. Luego, exigiéndole de nuevo que abandonara la fe católica, cocieron su cuerpo con fuego. Su decidida negativa les llevó a una crueldad aún mayor. «Con estas manos celebras misa, te haremos mejor», le gritaban los torturadores y le clavaban astillas bajo las uñas. «Con estas manos pasas las páginas de los libros de la iglesia. Nosotros te pasaremos la piel. Te vistes con casulla. Nosotros te adornaremos mejor. Tienes una tonsura demasiado pequeña en la cabeza. Nosotros te cortaremos una más grande». Seguían gritándole en un frenesí criminal. Luego le cortaron la piel de los brazos, el pecho y la cabeza con cuchillos y rociaron las heridas frescas con cáscaras. También le cortaron el dedo índice de la mano izquierda, las puntas de los 2 primeros dedos y la piel de las manos. También le cortaron la nariz y los labios. Al escuchar la descripción de estas atrocidades, por un lado es difícil creer cómo un hombre pudo soportar semejante tortura. De alguna manera debió de ser fortalecido por Dios, que le dio una fuerza moral y física sobrehumana. Y por otra parte, ¿qué clase de monstruo hay que ser para infligir a alguien un sufrimiento tan cruel?
Durante los tormentos que padeció, invocó a Jesús y a María, como atestiguaron muchos testigos. Su paciencia y perseverancia para soportar los tormentos enfurecieron aún más a sus perseguidores. Así que decidieron privarle de la lengua. Le hicieron un agujero en el cuello y le cortaron la lengua por la base. Además, le clavaron un grueso punzón de carnicero en el costado izquierdo. Por último, lo colgaron del techo por las piernas, con la cabeza hacia abajo, y se burlaron de su cuerpo, atormentado por convulsiones y espasmos. «¡Mira cómo baila el polaco!», exclamaron. Separado de la cuerda, el cuerpo de Andrew Bobola cayó al suelo en medio del cobertizo de la carnicería, vestido con la casulla púrpura de su propia sangre. Un coronel cosaco que acababa de llegar a Janov, al ver que Bobola aún daba señales de vida, ordenó que lo ejecutaran. 2 golpes en el cuello con un sable cosaco pusieron fin a un suplicio de casi 2 horas. La muerte del mártir se produjo hacia las 3 de la tarde, siendo la víspera de la ascensión del Señor. Mientras tanto, un destacamento del ejército polaco dirigido por el coronel Narusewicz comenzó a acercarse a Janov. Su tarea consistía en dispersar a las tropas cosacas y despejar la zona de ellas. Al oír esto, los cosacos se retiraron de Janov presa del pánico y la precipitación. El cuerpo del mártir, cubierto con un sudario, fue depositado en la iglesia local. Al enterarse de la muerte de su cohermano, los jesuitas de Pinsk llegaron a Janov. Vistieron al mártir con una sotana jesuita y se lo llevaron con ellos. El aspecto del cuerpo después de la tortura cosaca presentaba una apariencia tan horripilante que ni los clérigos ni los estudiantes del colegio fueron autorizados a verlo. Sobre su ataúd se colocó una cruz y la inscripción en latín: Padre Andrés Bobola de la Compañía de Jesús. El funeral se celebró sin ninguna pompa. El féretro fue llevado al sótano de la iglesia y colocado junto a los demás difuntos en la cripta, situada bajo el gran altar. El recuerdo del mártir y de su sacrificio se desvaneció al cabo de algún tiempo. Causas del martirio. Escuchando la descripción del Calvario, el odio de los cosacos hacia los jesuitas y la Iglesia católica debe ser asombroso, pero cabe preguntarse por qué los cosacos odiaban tanto a los jesuitas, que, después de todo, llevaron a cabo su misión de forma totalmente pacífica. Con sus palabras, celo y dedicación, convencieron a los ortodoxos para que se convirtieran al catolicismo. Todas estas conversiones se produjeron de forma totalmente voluntaria. Sin embargo, los jesuitas fueron notablemente eficaces en sus actividades, lo que no agradó a todo el mundo. San Andrés Bobola es un mártir de la unidad de la Iglesia. Para conocer las razones de su martirio y comprender cómo se produjo la situación en la que este fue posible, debemos remontarnos varios siglos atrás, al cisma que surgió cuando el Oriente cristiano se separó de la Iglesia. La ruptura definitiva entre Oriente y Occidente se produjo en el año 1054. Pero esto no fue más que el cierre de un largo proceso. La parte occidental del Imperio Romano se derrumbó bajo los golpes de los invasores germánicos. Los que permanecieron en el este fueron herederos de los impresionantes logros civilizatorios de la antigua Roma. Esto llevó a los bizantinos al orgullo. Los orgullosos bizantinos no querían oír hablar de la supremacía de algún bárbaro de Occidente. El cisma fue creciendo gradualmente a lo largo de los siglos en todos los niveles de la sociedad del Imperio Oriental. Por encima de esto, los bizantinos se las ingeniaron para creer que la autoridad en la Iglesia no provenía de la autoridad de su fundador, sino del emperador. En su orgullo, los bizantinos consideraban al emperador igual a los apóstoles. El emperador constantinopolitano, en su titulario oficial, también ostentaba el título de Isapostolos, igual a los apóstoles. Por esta razón, el emperador se consideraba el superior de la Iglesia, capaz de nombrar obispos, decidir sobre cuestiones disciplinarias e incluso doctrinales. Estas usurpaciones y prácticas fueron aceptadas con comprensión y no encontraron resistencia en el cristianismo oriental. Así fue como Polonia se encontró en el oeste y la Rus de Kiev en el este. Excepto que el antagonismo entre Roma y Constantinopla no molestaba demasiado a nadie allí. Siguieron celebrándose matrimonios entre la dinastía Piast, que gobernaba en Polonia, y los Rurikikovich, que gobernaban en la Rus. A mediados del siglo XII, los legados papales se encontraban en Kiev, y representantes de la metrópoli de Kiev asistieron a los concilios de León, Constanza y Florencia, lo que indicaría que la Rus de Kiev no rompió la unidad con Roma. Es decir, la excomunión mutua del Papa y el Patriarca no se tomó demasiado en serio en Kiev.
Los posteriores esfuerzos de unión en los territorios no surgieron de la nada. A mediados del siglo XIII, Rutenia cayó en manos de los mongoles. Después, los lituanos expulsaron a los mongoles de la Rus occidental y las zonas habitadas por cristianos sometidos a Constantinopla se encontraron dentro de las fronteras del estado formado por la unión de Polonia y Lituania. Roma no cejó en su empeño de volver a unir a los cristianos separados. La ocasión se presentó cuando los turcos comenzaron a amenazar Constantinopla y el emperador bizantino buscó ayuda en Occidente. En 1439, se concluyó una unión eclesiástica en el Concilio de Florencia. No duró mucho, porque en 1453 los turcos capturaron Constantinopla, murió el último emperador y el patriarcado de Constantinopla quedó bajo el dominio de un sultán musulmán. En el estado polaco-lituano, la unión florentina duró un poco más. Sin embargo, la unión en Rutenia no echó raíces más profundas. El rey Segismundo el Viejo, como resultado de una decisión errónea, entregó la metrópoli de Kiev a Jonás, un cismático abierto, excesivamente inclinado hacia Moscú. La atracción hacia Moscú de la metrópoli ortodoxa de Kiev era peligrosa para la soberanía y la unidad del estado polaco-lituano. Romper los lazos que unían a los rutenos ortodoxos con Moscú era también una razón de ser. El acto de la Unión de Brest no fue un movimiento de naturaleza puramente estatal, causado únicamente por cálculos políticos. Además, un poder estatal débil no habría podido imponer la unión sin una fuerte aspiración a la unidad con Roma por parte de los propios ortodoxos, y el estado de la ortodoxia en los territorios del estado polaco-lituano era francamente desastroso. La autoridad de los obispos ortodoxos estaba muy debilitada. De hecho, era la aristocracia local la que decidía los nombramientos para los cargos ortodoxos. En teoría, la asunción de un obispado debía ser aprobada por el propio rey. Pero a partir del siglo XV, los obispos de facto eran nombrados por los aristócratas que gobernaban realmente el obispado. A menudo no se trataba de monjes célibes, como exigían los cánones ortodoxos, sino de clérigos casados. Incluso se dieron casos de laicos que se convertían en obispos y recibían el cargo y los ingresos asociados como recompensa por sus méritos al aristócrata que gobernaba el obispado en cuestión. Los casos de compra de cargos no eran infrecuentes. Al fin y al cabo, un obispado estaba asociado a unos ingresos considerables. La situación no era mejor en los monasterios. Los igumenos superiores de los monasterios vivían allí no pocas veces con sus esposas e hijos. Otra manifestación de la grave crisis de la ortodoxia era el bajo nivel intelectual del clero, que conllevaba una gran ignorancia religiosa entre los fieles. El clero simplemente desconocía las verdades elementales de la fe y los principios morales que debía predicar e inculcar. El clero ortodoxo, en su mayoría, estaba formado por analfabetos y estaba sobrecargado de familias. Prácticamente no ejercía ninguna labor pastoral. Su actividad se limitaba a la liturgia dominical y a la celebración de bodas, bautizos y funerales. Al clero ortodoxo no se le respetaba, más bien se le despreciaba. La nobleza, incluidos sus correligionarios, los trataba como a siervos. El hijo o yerno de un pop solía convertirse en pop, heredando de él la iglesia ortodoxa y aprendiendo de él los actos litúrgicos básicos. Los historiadores calculan que en el estado polaco-lituano, anualmente, una media de casi 100 familias nobles abandonaban la ortodoxia y se convertían al catolicismo. Muchos lo hicieron porque no tenían a nadie de quien aprender las verdades de la fe y la moral, ni siquiera para recibir los sacramentos. Los papas no se preocupaban por sus fieles. Ellos mismos vivían sin confesarse, y quien quería confesarse no recibía la absolución. Hoy nos cuesta entenderlo. Pero muchos clérigos ortodoxos eran tan ignorantes que no conocían la fórmula sacramental de la absolución, por lo que los fieles solo recitaban la oración de los penitentes. Si había un clérigo que sabía administrar este sacramento, absolvía solo por dinero. Muchos de los obispos y monjes ortodoxos más ilustrados, así como laicos de la nobleza y la burguesía, reconocieron estos problemas y se mostraron dolidos por el estado de la Iglesia. Surgió un movimiento de reforma y renovación, iniciado por el príncipe Konstantin Ostrovsky, gobernador de Kiev. Era un hombre muy rico. Poseía más de 1000 aldeas y 35 ciudades. La importancia del príncipe Ostrovsky en la Iglesia ortodoxa era mayor que la del metropolita de Kiev, e incluso que la del propio patriarca de Constantinopla. Era el patrón de 1000 iglesias ortodoxas y de 2 obispados ortodoxos.
Incapaz de apoyarse en el episcopado, el príncipe Ostrovsky asumió él mismo la labor de reparación, lo que paradójicamente le llevó más tarde a convertirse en el más firme opositor a la unión, obra que él había iniciado en gran medida. Ya durante el reinado del rey Stefan Báthory, estuvo en contacto con el nuncio papal, Posewina, sobre este asunto y mantuvo correspondencia con la propia Roma sobre la posible unión de toda la ortodoxia con los católicos. También trató el asunto personalmente con el famoso sacerdote jesuita Piotr Skarga. Los méritos de este jesuita para convencer a los cristianos orientales de la unión fueron inmensos. Su famosa obra sobre la unidad de la Iglesia de Dios bajo un solo pastor y el alejamiento griego de esta unidad, publicada en 1577, provocó un considerable fermento espiritual entre los ortodoxos. Cabe destacar que la primera edición de este libro se dedicó precisamente al príncipe Ostrovsky, que al fin y al cabo seguía siendo ortodoxo, y la dedicatoria fue aceptada por el príncipe. Hay que señalar que el príncipe Ostrovsky dirigió las conversaciones sobre la unión con total desprecio hacia los obispos y demás clero ortodoxo. Esto y las opiniones de Ostrovsky cercanas al calvinismo provocaron que los propios obispos ortodoxos tomaran el asunto de la unión con Roma en sus propias manos, lo que puede explicar en cierta medida por qué Ostrovsky se convirtió más tarde en enemigo de la unión de Brest. Sus esfuerzos quedan patentes en los sínodos de obispos ortodoxos que se celebran cada año. En ellos es evidente que había pleno acuerdo sobre la necesidad de concluir una unión con el Papa. Solo se discutían los términos de dicho acuerdo. Las conversaciones con Roma no cesaban. Justo antes del acto de la unión de Brest, varios obispos ortodoxos entraron en conflicto con el patriarca de Constantinopla y rompieron sus lazos con él, por lo que se mostraron más inclinados a someterse a la supremacía del Papa. La causa de estos conflictos, aparte de las enormes sumas que exigía por los nombramientos episcopales, eran las hermandades ortodoxas. Las cofradías eclesiásticas ortodoxas eran desconocidas hasta entonces en la ortodoxia. Se originaron y desarrollaron en el Estado polaco-lituano, tras haber sido observadas por los católicos ortodoxos. Se desarrollaron principalmente en pueblos y ciudades, y al principio estaban formadas únicamente por la burguesía, pero más tarde comenzó a unirse a ellas también la nobleza. Se organizaban en torno a monasterios y se preocupaban por la educación, la caridad y la mejora de la liturgia. Trabajaron por el bien de la Iglesia ortodoxa, descuidada y abandonada por el clero. También prepararon el terreno para la futura unión con Roma, pero después, tras la unión de Brest, se negaron a someterse a la autoridad episcopal. El patriarca constantinopolitano utilizó a las cofradías ortodoxas contra los obispos, sacándolos de su jurisdicción. Esto provocó numerosos conflictos. El patriarca Joaquín llegó a conceder a la cofradía del Lviv y, siguiendo su ejemplo, a todas las demás cofradías de funcionamiento similar, el derecho de maldición o excomunión y la supervisión del clero inferior e incluso de los propios obispos. También les obligó a informar al patriarca de Constantinopla sobre los sacerdotes y obispos ortodoxos. El astuto divide y vencerás bizantino causó más confusión en la Iglesia ortodoxa, y fue una razón más para que los obispos quedaran bajo la jurisdicción del Papa. En la década de 1690 se extendió entre los ortodoxos, obispos, clérigos, monjes, magnates, nobles y ciudadanos, la convicción de la necesidad de la unión con Roma y de la profunda reforma que ello conllevaba. Era el resultado de un esfuerzo espiritual e intelectual que había durado varias generaciones. Fue posible en las condiciones de paz y libertad creadas por el Estado polaco-lituano en su territorio. Todo ello llevó a los obispos ortodoxos a optar por la unión, que fue aprobada por el rey Segismundo III Vasa en agosto de 1595. Después de esto, los obispos Cirilo Terlecki e Hipacio Posiej fueron a Roma y declararon su voluntad de reconocer la supremacía de Roma. El Papa Clemente VI proclamó la unión de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa en diciembre de 1595. Se estableció un rito uniata separado, que conservaba costumbres, liturgia, calendario y el derecho a ordenar sacerdotes diocesanos a hombres casados, pero reconocía la primacía del Papa y las verdades de fe de la Iglesia latina. En un sínodo de obispos ortodoxos celebrado en Brest en octubre de agosto de 1596, se proclamó la unión de la Iglesia latina con la Iglesia ortodoxa. Así se creó la Iglesia uniata, hoy conocida como Iglesia greco-católica. La unión de Brest fue un acontecimiento trascendental, un éxito y un logro que marcaron una época. En ella fue posible lograr la unidad eclesiástica de los cristianos del Estado polaco-lituano de forma totalmente pacífica. 5 acciones. Los preparativos para la introducción de la unión se toparon con la oposición de fuerzas y círculos que podían perder algo con ello, es decir, cuyos intereses se veían amenazados. El príncipe Ostrovsky
que 2 años antes, ofendido en su orgullo por no tener voz decisiva en el asunto, y debido a sus opiniones calvinistas sobre la Iglesia, se pasó al campo de los enemigos de la Unión. Incluso antes de que se concretara la Unión en el Congreso de Toruń de 1595, Ostrowski formó una alianza protestante ortodoxa de marcado carácter anticatólico y antisindical. Los protestantes, como consecuencia de los éxitos de la Contrarreforma, también perdían partidarios en masa. Juntos, por tanto, exigieron en el Parlamento la abolición de la Unión. Ostrowski logró convencer a 2 obispos, del Lviv y Przemyśl, de que no se unieran a la Unión. Y la propaganda ortodoxa difamó a los uniatas. Por ejemplo, el obispo Hipase Pociej fue acusado de abrazar el judaísmo en secreto y de circuncidarse. La persuasión del príncipe Ostrowski de que la Unión aboliría el rito oriental y lo sustituiría por el romano logró su objetivo. La Unión no se introdujo en muchas zonas donde gobernaban nobles ortodoxos y protestantes. Como era de esperar, el clero oriental reaccionó con hostilidad ante la consolidación del poder episcopal y la erradicación de numerosos abusos por parte de los obispos. En su resistencia encontraron el apoyo del príncipe y de la nobleza ortodoxa convencida por él. Por otra parte, las fraternidades eclesiásticas ortodoxas, formadas por laicos dedicados a la educación y la caridad, habían adquirido, ante el anterior declive del clero, una posición elevada en la Iglesia ortodoxa, y ahora, en la nueva situación, perdían la importancia y los privilegios de la exención de la autoridad episcopal. ¡Qué paradoja! Con sus actividades estaban sentando las bases para la Unión, y cuando ésta llegó, actuaron contra ella. Esto fue instigado por el patriarca de Constantinopla, que estaba aterrorizado de perder su principal fuente de ingresos, la metrópoli de Kiev. Los ortodoxos, en alianza con los protestantes, actuaron para liquidar la Unión por medios legales y políticos. Estos planes, en vista del creciente predominio de la nobleza católica en el Parlamento, nunca se llevaron a cabo. La Unión en sí no encontró suficiente comprensión entre los católicos de rito latino. La Unión fue recibida con gran indiferencia e incluso reticencia por la nobleza católica y el episcopado latino. El primado católico, Gembicki, llegó a exigir la abolición de la Unión y el paso de los uniatas al rito latino, alegando que la Unión era innecesaria e incluso peligrosa para el Estado, que la diversidad de ritos no redundaba en beneficio de la unidad eclesiástica, y que sería mucho más seguro y permanente unir a los rutenos con la Iglesia si adoptaban el rito latino. La puesta en práctica de la Unión se enfrentó a toda una serie de obstáculos y una disposición muy importante de la Unión: la provisión de escaños en el Senado para los obispos uniatas, como ocurría con los obispos latinos, no pudo llevarse a cabo. Este paso habría indicado claramente la unidad eclesiástica y la igualdad entre los dos ritos. A veces, los propios uniatas trataban su rito como algo transitorio y se convertían en masa al rito latino. ¿Por qué la Unión de Brest perjudicó tanto a la Iglesia ortodoxa? Por un lado, se trataba de la propiedad de los obispados, parroquias y monasterios uniatas, que los ortodoxos consideraban suyos. Quitar los templos y las fincas a la Iglesia uniata se convirtió en el leitmotiv de las reivindicaciones de los diputados ortodoxos durante las sesiones parlamentarias. Además, cada año que pasaba perdían creyentes en favor de la Unión. Este proceso se vio reforzado por el coqueteo de los cosacos con el clero ortodoxo. Los métodos bárbaros y ladrones de los cosacos para defender la ortodoxia de la supuesta opresión de católicos y uniatas debilitaron la reputación de la ortodoxia. Pero había algo más en su hostilidad hacia la Unión. Los ortodoxos pretendían ser los únicos herederos del cristianismo oriental, al que consideraban el único verdadero frente a las supuestas herejías de Roma. Los propios ortodoxos. Por tanto, la mera existencia de los uniatas, cristianos que cultivaban la liturgia oriental, la espiritualidad y las tradiciones orientales, y que estaban en unión con el Papa, socavaba la propia razón de ser de su existencia y el punto adicional de permanecer en cisma. Los ortodoxos consideraban la existencia misma de la Unión, y la siguen considerando hoy en día como su supuesta gran injusticia. El patriarca de Constantinopla, que dependía totalmente del sultán, el gobernante de Turquía, luchó fervientemente contra la Unión. Era el sultán quien decidía la provisión de este puesto. En la práctica, se otorgaba a quien donaba la mayor suma de dinero, por lo que los ingresos de la metrópoli de Kiev eran cruciales para mantenerse en el cargo. Además, a través de su intermediario, Turquía podía influir en la situación interna del Estado polaco-lituano, con el que competía en torno al Mar Negro. En cartas dirigidas a los dirigentes de la Iglesia ortodoxa, el patriarca de Constantinopla exigía un levantamiento a traición contra su propio país en caso de guerra entre Turquía y el Estado polaco
polaco-lituano. El débil e ilusorio poder real en el Estado polaco-lituano fue incapaz de detener la traición, la anarquía y la ilegalidad. No fue posible abolir la propia unión por métodos legales en los tribunales y el parlamento, ni detener el proceso de abandono masivo de la ortodoxia por parte de los fieles. El clero ortodoxo, desesperado, recurrió al argumento de la fuerza que debían proporcionar los cosacos. La Iglesia ortodoxa, a falta de argumentos y de fuerza espiritual y moral, confió únicamente en la fuerza armada de los cosacos. Los cosacos eran ladrones seminómadas de la estepa. Habitaban las estepas estériles de facto al norte del Mar Negro. Eran una reunión de fugitivos y marginados o incluso criminales. Eran personas que no podían encajar en las estructuras sociales existentes. Se distinguían por su valor, determinación y espíritu emprendedor. Entre ellos existía una especie de libertad. No había fronteras ni leyes. Quien quería se establecía donde quería y tomaba posesión de tanta tierra como deseaba. Los cosacos no constituían una nación aparte. Estaban formados por representantes de distintas nacionalidades. A mediados del siglo XVII eran más de 20. Aparte de los rutenos, que eran los más numerosos debido a su proximidad a las estepas, de donde podían escapar fácilmente, había polacos, rusos, lituanos, tártaros y moldavos. También había alemanes y judíos, e incluso españoles. Los cosacos se regían por sus propias leyes y elegían a sus propios líderes. Los cosacos crearon su propio sistema de democracia militar, combinado con una dictadura de comandantes elegidos mientras duraban los saqueos o las expediciones de guerra. Los cosacos se dividían en ancianos ricos y su clientela, los negros, pobres, que tenían poca influencia en las decisiones y no ocupaban cargos. En la práctica, los cosacos prestaban poca atención a la religión y el origen de los recién llegados. Era más importante que dominaran las armas. Los nuevos cosacos debían llegar a la Sicha sin mujeres. Esta regla se observaba con la máxima firmeza. Un número considerable de cosacos, no dispuestos a someterse a ninguna ley, se consideraban libres, no sujetos a ninguna autoridad. Realizaban incursiones y saqueos por su cuenta, dirigidos por algún caudillo. La mayoría de los cosacos procedían de sociedades cristianas y, para dar a sus vidas cierta apariencia de honestidad, se referían jactanciosamente a las incursiones de robo en poblaciones musulmanas como una lucha contra el Islam. Los viajeros del siglo XVI mencionan que también se podían encontrar mezquitas en las zonas cosacas. Así pues, no había religiosidad alguna en el origen de sus incursiones, y solo eran estrictamente expediciones de saqueo. De hecho, los cosacos eran completamente indiferentes desde el punto de vista religioso. Para ganarse a los cosacos, los ortodoxos empezaron a acercarse a ellos. Para convertirlos en un ejército de cruzados ortodoxos, se recurrió a numerosos clérigos y monjes ortodoxos que tenían parientes entre los ancianos cosacos. El clero ortodoxo alabó y coqueteó tan hábilmente con los cosacos, llamándolos defensores de la verdadera fe, que los cosacos adoptaron el apoyo a la ortodoxia como uno de los puntos principales de su programa político. Obtener alguna justificación moral religiosa para sus acciones les venía muy bien a los cosacos. ¿Por qué los cosacos, ladrones de la estepa, necesitaban el postulado de defender la ortodoxia como manifiesto político? Los cosacos se oponían firmemente a cualquier intento del Estado de subyugarlos. Sin embargo, necesitaban algún tipo de programa político para justificar sus aspiraciones de emancipación. En 1648 estalló un levantamiento cosaco bajo el mando de Bogdan Khmelnytsky. Estalló como venganza por los bienes que le habían arrebatado. Sin embargo, la venganza por sí sola no era un programa suficiente para un levantamiento popular. Ya en 1649, Khmelnytsky declaró: «Al principio luché por mis daños y perjuicios. Ahora lucharé por nuestra fe ortodoxa». Tras el estallido de este levantamiento, la exigencia de la liquidación de la Unión y la expulsión de los jesuitas volvió a elevarse por iniciativa del clero ortodoxo. Los orígenes de la defensa de la ortodoxia por parte de los cosacos se remontan al inicio de la Unión de Brest en 1596. En aquella época se produjo una rebelión cosaca liderada por Semen Nalevayka. Su hermano Damián ocupaba un alto cargo en la jerarquía ortodoxa y se oponía a la Unión. Probablemente bajo la influencia de su hermano, Nalevayko comenzó a saquear las propiedades de los obispos que se habían unido a la Unión de Brest. Debido a estos robos, se le consideraba un defensor de la ortodoxia. Al principio, los levantamientos cosacos fueron reprimidos con éxito con las armas, hasta 1648.
Estos levantamientos no tenían objetivos políticos, eran una reacción a la opresión, real o imaginaria, y se dirigían contra la aristocracia, la nobleza, los judíos y los católicos, especialmente los uniatas. Solo cuando los cosacos se dieron cuenta de que no podían derrotar militarmente al Estado polaco-lituano, en 1654, se rindieron a la soberanía del zar moscovita e invadieron Lituania con él. Con todas sus fuerzas marcharon sobre Vilna, la capital de Lituania. Fue antes de esta invasión cuando Andrzej Bobola huyó de Vilna y encontró refugio en Pinsk. Al mismo tiempo, el rey sueco con su poderoso ejército atacó Polonia desde el oeste. Por si fuera poco, en 1657 se unió a los invasores el príncipe Jorge II Rákóczi de Transilvania. Khmelnytsky puso bajo su mando a 10.000 de sus cosacos. Rákóczi se unió al rey sueco. Juntos, el 10 de mayo de 1657, capturaron Brest. Algunos de los cosacos a él dedicados estaban saqueando la zona de Polesia en ese momento. Fue uno de estos destacamentos cosacos al mando de Popenka, que en mayo de 1657 asoló Polesia, asesinando allí a católicos y judíos, el que llegó a Janov Poleski, situado cerca de Pinsk. La población ortodoxa se unió a los cosacos en la persecución de los católicos. Un jesuita, Andrzej Bobola, se escondía entonces en el cercano pueblo de Peredil. Los ortodoxos lo señalaron como una gran peste que había provocado numerosos abandonos de la ortodoxia e incitaron a los cosacos contra él. El comandante cosaco envió entonces un destacamento con órdenes de capturar a Bobola y entregarlo a Janov. Es posible que las noticias de los crímenes cometidos por los cosacos en Janov ya hubieran llegado a Peredil y, como consecuencia, Andrzej Bobola se subiera al carro el 16 de mayo para buscar refugio en otro lugar, porque los cosacos lo alcanzaron todavía en Peredil, montado en el carro. El cochero huyó al bosque. Andrzej Bobola se quedó donde estaba y, encomendándose a Dios, aceptó con calma el destino que le esperaba. Tenía entonces 66 años, un anciano para los estándares de la época, y era incapaz de escapar a la persecución. Además, ya estaba enfermo. Era más de mediodía cuando una banda de cosacos rodeó al viejo jesuita. Al principio lo convirtieron a la ortodoxia mediante la persuasión y la amenaza. Si el famoso misionero hubiera sido persuadido, esto podría haber sido proclamado como un gran triunfo para la ortodoxia. Muchos católicos y uniatas podrían haber caído en la fe. Pero Bobola se negó en redondo. Entonces comenzó la ejecución, que terminó en una carnicería de Janov. El odio resumado por el clero ortodoxo en las almas de los cosacos y de la gente sencilla dio ricos frutos de muerte. En 1623, el santo obispo uniata Josafat Kuntsevich murió mártir en Vitebsk, asesinado por una turba de cristianos ortodoxos. Hubo muchas más víctimas de este tipo. A mediados del siglo XVII, al menos 100 sacerdotes diocesanos habían sufrido el martirio a manos de los cosacos, sin contar a los monjes por su pertenencia a la Unión. La semilla del odio sembrada por el clero ortodoxo en la primera mitad del siglo XVII dio sangrientos frutos cuando estalló la rebelión liderada por Khmelnytsky. La magnitud de la crueldad cosaca contra los católicos fue sorprendente. Los cosacos, con la complicidad de la población ortodoxa, cometieron asesinatos en masa de católicos, clérigos y laicos. Los cosacos destruyeron iglesias y no dudaron en profanar la Eucaristía. De 1648 a 1655, los cosacos destruyeron 39 monasterios dominicos y asesinaron a 95 monjes que residían en ellos. Pero el mayor odio de los cosacos era hacia los jesuitas y los uniatas. No había piedad para ellos. Había una atmósfera de aquiescencia ante las violaciones y la violencia contra los católicos. Esta fue la situación que creó las condiciones para que tuviera lugar el martirio de Andrzej Bobola, en el que pudo dar tan maravilloso testimonio de fe, fidelidad y amor, frutos del martirio y mensaje de San Andrés Bobola. Además de merecer la corona del martirio en el cielo, San Andrés Bobola, con su pasión, mereció para sí un tesoro de méritos que ahora puede compartir con nosotros. También mereció la capacidad de interceder poderosa y excepcionalmente eficazmente por nosotros en el cielo. Sus peticiones son excepcionalmente agradables a Dios. Comparte de buen grado los frutos de su pasión. Por eso es tan eficaz en la resolución de diversos asuntos en el cielo. San Andrés Bobola fue víctima del odio que el clero ortodoxo infundía en las almas de los cosacos del siglo XVII en defensa de su posición, sus ingresos y sus errores.
En su martirio se puede ver el mismo patrón que ha aparecido constantemente en la historia de la Iglesia desde el martirio de San Esteban. Incapaces de enfrentarse a la verdad, a la sabiduría, al poder del Espíritu, los adversarios recurren al argumento de la fuerza y de la liquidación, a los que no se puede vencer con la razón y la fuerza de los argumentos. San Andrés Bobola no fue una víctima accidental, como les parece a algunos. Cuando cayó en manos de sus perseguidores, su destino no estaba cantado. Podría haber conservado la vida a costa de renegar de su fe. No fue así. Se encontró en el lugar equivocado en el momento equivocado. La providencia le había preparado de antemano para lo que estaba por venir. En la espiritualidad jesuita que él practicaba ardientemente, la meta del hombre es conformarse a Cristo, y la cumbre de la perfección es conformarse a Jesús rechazado, humillado y atormentado. Los deseos y oraciones que el jesuita Andrzej Bobola debió de llevar durante toda su vida monástica fueron atendidos por el cielo. Durante su calvario fue azotado, le traspasaron la corona y murió hacia la hora 15. Las circunstancias que se dieron y en las que se encontró Andrés Bobola sirvieron a la providencia para revelar y poner de relieve la verdad de la Iglesia única y verdadera, que es, al fin y al cabo, el cuerpo místico del Hijo de Dios. Mi fe es verdadera y conduce a la salvación. Aunque Andrés Bobola no hubiera pronunciado estas palabras ante la tortura y la amenaza de muerte, por su misma negativa a convertirse a la ortodoxia, señaló la verdadera Iglesia. Profesó su fe con el martirio y la selló con su propia sangre, y si tuvo la fuerza para soportar tan cruel tortura, ¿no tuvo entonces el apoyo de lo alto? En la hora de la prueba recibió esta ayuda del cielo para perseverar en la Iglesia y ser fiel a lo que vivió y predicó y a lo que convenció a los demás. A lo largo de su vida religiosa y sacerdotal, construyó en sí mismo esta actitud inquebrantable de fe en la Iglesia una, santa, universal y apostólica. Quizás la finalidad de su vida y de toda esta situación era precisamente este mensaje, una indicación de la verdadera y única Iglesia. Su testimonio se dirige no solo al exterior de la Iglesia, sino también al interior. Su martirio dice por qué es mejor ser católico, porque es la verdadera fe y da la salvación o la felicidad eterna después de la muerte. San Andrés Bobola es, por tanto, el patrón del verdadero ecumenismo, es decir, el que devuelve a los cristianos separados a la Iglesia católica. Un ecumenismo que, además de dar testimonio de caridad, piedad y celo, no rehúye la polémica resuelta, la demostración del error y la instrucción. El mártir es un modelo a seguir para el clero y los pastores de la Iglesia. Su mensaje a sus hermanos separados: mi fe es verdadera y conduce a la salvación. Sois vosotros los que os convertís y hacéis penitencia, pues no os salvaréis en vuestros errores. Es una expresión del amor más grande y sigue siendo actual. Si le interesa la figura de San Andrés Bobola, busque el libro El Guerrero de Dios, la historia de San Andrés Bobola. Visite también el sitio web andrzejbobola.info.